40 años, no sé, desde del año 86. Una de las cosas, 86, 77, del año 77, una de las cosas que yo he observado a lo largo de mi vida como cristiano, una de las preguntas más pertinentes que a mí me han hecho, más repetidas, y no solamente por los jóvenes, sino también por adultos, para bien o para mal, yo creo que para bien, para mí, a los que me escuchaban no sé muy bien, pero para mí el Señor me ha dado la oportunidad de ir a muchos campamentos de jóvenes, y a muchos campamentos de adolescentes, he predicado en muchos sitios a muchos jóvenes. De hecho, durante casi 10 o 12 años, muchos de esos jóvenes a los que conocí en campamento y que prediqué me invitaban a sus bodas, a casarlos, fijaros cómo es la cosa, ¿no? He vivido experiencias muy bonitas, muy hermosas en campamentos de jóvenes en Canarias, aquí, en Madrid, en Córdoba, en muchos sitios, que Dios me ha dado el manantial de vida, los naranjos, que Dios me ha dado la oportunidad. Pero una de las preguntas más repetidas, no solamente de los jóvenes, sino de casi todo el mundo, es ¿cómo puedo saber yo la voluntad de Dios para mi vida? Esa es una pregunta que es un clásico, como el Betis en Sevilla, es un clásico. Es una pregunta que muchas veces la gente, los creyentes te dicen, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Ojalá yo pudiera saber cómo se puede saber la voluntad de Dios. Ojalá yo tuviese esa capacidad para decir la voluntad de Dios se puede saber haciendo 4 o 5 puntos, haz estos 5 puntos y ya sabemos la voluntad de Dios. Pero en realidad no es tan fácil, ni mucho menos, saber la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo saber yo la voluntad de Dios para mí? Como digo, ¿hay algunos pasos que tengo que dar para saber la voluntad de Dios? ¿La Biblia habla acerca de la voluntad de Dios? Pues sí, la Biblia habla para la voluntad de Dios. Permitidme decir que la Biblia, la voluntad de Dios en muchas maneras es muy clara. A veces hacemos un poquito de trampa. Con esto de la voluntad de Dios. Porque si vais a la Biblia podréis ver que la voluntad de Dios es clarísima. La voluntad de Dios es que se ore, punto. La voluntad de Dios es que se comparta el Evangelio, punto. La voluntad de Dios es que se perdone, punto. La voluntad de Dios es que nos ayudemos los hermanos, punto. La voluntad de Dios es que vayamos a la iglesia, punto. Es decir, hay un sinfín de mandatos, de instrucciones en la palabra que nos hablan de la voluntad de Dios. Muchas veces hacemos esos juegos malabares que muchas veces nos gustan. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Pues si tú sabes ya de sobra cómo es la voluntad de Dios. La Biblia nos dice infinidad de temas, infinidad de áreas en nuestra vida, que cuál debe ser la voluntad de Dios en nuestra vida. Después, es verdad que a nivel particular hay 1000 cosas que tenemos que ir descubriendo paulatinamente en nuestras vidas. Hay muchas preguntas, muchos interrogantes, muchas cosas que no sabemos exactamente por dónde tirar, que no sabemos la voluntad de Dios de manera específica para cada uno de nosotros. Pero la Biblia sí nos habla mucho acerca de la voluntad de Dios. Como dije el viernes pasado en el estudio, la voluntad de Dios es un misterio. Quien sea capaz, aquel que tenga la osadía de decir que la voluntad de Dios se puede descubrir de tal manera, está mintiendo. Porque la voluntad de Dios es un misterio. ¿Por qué Jacobo murió y sin embargo Pedro fue liberado de la cárcel? Pues fue la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios. Y Dios se mueve unos parámetros que nosotros no nos movemos. Dios es omnisciente, nosotros no. Dios es todopoderoso, nosotros no. Dios sabe el pasado, presente y futuro. Porque el tiempo siempre está presente delante de Dios, porque es el creador del tiempo. Nosotros no. Nosotros no somos muy finitos, tenemos un conocimiento muy limitado y no sabemos encajar todas las piezas del puzzle, no sabemos encajar todas las piezas del rompecabezas, pero el Señor sí. Cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a la palabra de Dios, efectivamente vemos que una de las cosas que nos enseña la Escritura, efectivamente, es que Dios tiene un plan para nosotros. Dios, en su misericordia, en su omnisciencia, Dios nos ha dado un plan y tiene un plan para cada uno de nosotros. Mirad lo que dice en Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías capítulo 43, versículo 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé
y los hice. Es decir, aquí encontramos uno de los propósitos de Dios para nosotros. Uno de los propósitos de una de la voluntad de Dios para nosotros lo vemos claramente aquí. Dios nos ha creado, Dios nos ha formado, Dios nos ha hecho. ¿Para qué? Para su gloria, gracias, Pablo. Dios nos ha creado para su gloria, para gloria mía los he creado. Es decir, hermano, tú y yo estamos aquí en la tierra con un propósito. La voluntad de Dios es que lo alabemos, le glorifiquemos y exaltemos. Esa es la voluntad de Dios. Muchas veces queremos saber la voluntad de Dios para mi vida, para mis hijos, para mi matrimonio, para la iglesia, Pero lo que vemos aquí claramente es que para gloria mía los he creado. Tú y yo estamos hechos para darle la gloria a Dios. Nos ha creado para darle la gloria a Dios en todo lo que es nuestra vida, en todo lo que es nuestro propósito en la vida. En 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 31, dice, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, un texto que es una maravilla, es un desafío, es una bendición ese texto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, esto es un desafío. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que pensamos, todo nuestro actuar, todas las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida, la gente con la que nos juntamos, como tú decías antes, todo es para la gloria de Dios. Es decir, el propósito por el que estamos aquí en la tierra es para darle la gloria a Dios en todo. En todo. Es lo que nos dice la Escritura. ¿Por qué Dios nos ha creado? ¿Por qué Dios nos ha hecho? Para que le demos la gloria a Dios en todo. Ese es el propósito. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Esto qué significa que le demos a Dios la gloria en todo, en toda nuestra vida? Pues, hermano, esto es algo muy sencillo, que a veces nosotros lo ponemos como algo casi imposible. Darle la gloria a Dios significa que tenemos que darle la gloria a Dios en nuestros estudios. En nuestros estudios. A veces, como tantas veces ha ocurrido a lo largo de la historia, hemos encerrado a Dios en la iglesia. Lo hemos encerrado y Dios no está con el campesino, Dios no está con el agricultor, Dios no está en la universidad, Dios no está en el hospital, Dios está en la iglesia. Y lo hemos encerrado en la iglesia. Y lo hemos encerrado solamente entre los creyentes y vivimos al Señor en la iglesia, alabamos al Señor en la iglesia, leemos la palabra de Dios en la iglesia y nos olvidamos que la iglesia es una parte de nuestra vida, pero que nuestra vida, la mayor parte de nuestra vida la pasamos fuera. La vivimos fuera, estamos en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en la calle. Y a veces pensamos que durante muchísimos años, todo el eje que se ha enseñado ha sido la iglesia. En la iglesia tenemos que servir al Señor, en la iglesia tenemos que alabar al Señor, en la iglesia tenemos que crecer en la palabra, etc. Pero es que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hemos sido creados para darle la gloria a Dios en todo. En todo. Por lo tanto, tenemos que glorificar a Dios en nuestros estudios. Un señor, un muchacho que se lleva horas estudiando, preparándose para su futuro, preparándose una asignatura, sacando una carrera, está glorificando a Dios con su actitud. Está glorificando a Dios aprovechando el tiempo, carpe diem, está aprovechando el tiempo para sacar adelante sus estudios, en definitiva, su vida. Y está glorificando a Dios con esa capacidad que tiene. No solamente se glorifica a Dios o se alaba a Dios a través de la predicación. No solamente eso, el sábado que viene va a haber un grupo de hermanos de las diversas iglesias de Sevilla, entre ellos algunos de nosotros, que va a estar repartiendo folletos, creo que de los pajaritos, folletos, Evangelio de Juan en los pajaritos, los candelarias, etc., ¿no? ¿Eso es un trabajo santo? Sí. ¿Eso es algo precioso? Sí. ¿Eso es un ministerio que todos los creyentes deberíamos hacer? ¿Y que si podemos hacerlo? Sí. Pero no solamente glorificamos a Dios con el reparto de evangelios, también o de la predicación. Glorificamos a Dios en nuestras vidas con nuestros estudios. Glorificamos a Dios en nuestras vidas con algo que aquí se hace muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Glorificamos a Dios en la cocina. En la cocina, el domingo pasado estuvimos glorificando a Dios en la cocina, los hermanos que trabajaron, las hermanas que vinieron con comida, las tortillas tan buenas que había, las ensaladillas tan ricas que había, las croquetas
que había también. Es decir, la disposición. No solamente glorificamos a Dios en medio de la iglesia, en medio de la predicación, sino glorificamos también a Dios en nuestros estudios, glorificamos a Dios, exaltamos a Dios en medio de la cocina, en medio de nuestra casa, de nuestro hogar. Glorificamos a Dios en el noviazgo y no solamente en el matrimonio. Los novios tienen que glorificar a Dios, exaltar a Dios también en su vida diaria y no solamente en el matrimonio. Tenemos que glorificar a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, exactamente en todo. En el trabajo tenemos que glorificar al Señor, tenemos que dar la gloria a Dios en el trabajo, no solamente en la iglesia. Es decir, hermano, lo que yo pretendo, lo que quiero que tengamos en mente, que tengamos todos presente, es que la vida que el Señor nos ha creado, la vida que Dios nos ha dado, está hecha con un propósito. Y ese propósito, que lo vemos en la Escritura, es que lo exaltemos, que lo alabemos y que vivamos para su gloria. Y que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos entrando en un sitio, comprando en un sitio, yendo al cine, leyendo un libro, en una conversación, si tuviéramos eso en mente, de que tenemos que dar la gloria a Dios en todo, no habría murmuraciones, no habría críticas. Si tuviéramos eso en mente, de que tenemos que dar la gloria a Dios en todo, no habría violencia verbal en el matrimonio, no habría situaciones complicadas y difíciles, porque toda nuestra intención, todo lo que queremos hacer es darle la gloria a Dios en todo lo que vivimos y en todo lo que pensamos y en todo lo que hacemos. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 8 y 9, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, pero eso es suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fijaros que nos dice aquí el apóstol Pablo que Dios nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Dios nos ha salvado desde la eternidad. Nos ha provisto el plan de salvación desde la eternidad, con lo cual es un misterio, otro misterio. Nos llama con un llamamiento santo para vivir santamente delante suya y un propósito, sino según el propósito suyo. La pregunta es, ¿y cómo descubrimos el propósito? La pregunta y lo que dije antes. ¿Cómo descubrimos el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Qué hacemos para saber el propósito de Dios en nuestra vida? A veces lo tendremos claro, a veces sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, y otras no sabremos realmente lo que tenemos que hacer, y el Señor se encargará de conducirnos por la vía. El Señor se encargará de conducirnos por la vía para saber exactamente su voluntad. En la Biblia encontramos a hombres y mujeres y familias enteras que Dios les dijo su propósito, Dios les dijo la voluntad de Él para sus vidas. Una de estas familias la encontramos con la familia de Abraham. Venid conmigo a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5. Y mirad lo que dice. Génesis 12, del 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Esto es interesante. Este texto es muy interesante porque fijaros que Dios se muestra a Abraham y le dice la voluntad de Dios para Abraham, y se lo dice de una forma muy clara. Aquí no hay ningún tipo de duda. El Señor le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de tu familia,
y haré de ti una nación grande. Te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre y serás una bendición para la gente. Se lo repite en varias ocasiones. Serás bendita en ti toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo. Dios se revela a Abraham y le dice el plan que tiene para Abraham y su familia, no solamente con él, sino con su esposa, con su parentela, con su sobrino, y le dice que tiene que ir a una tierra determinada. Lo que más me maravilla a mí de ese texto, no sé a ti, pero lo que más me maravilla de ese texto es que no se lo dice con 15 años, no se lo dice con 12 años, no se lo dice en el auge de la juventud, la plenitud de la juventud, donde uno tiene sus fuerzas, tiene su valía, tiene su valentía, tiene su vitalidad. Se lo dice con 75 años. Y le está mostrando su plan con 75 años. Y esto a mí me maravilla, porque a veces, de alguna forma, en nuestra mente pensamos que la voluntad de Dios se tiene que ir descubriendo cuando se es niño. Bendito el que descubre la voluntad de Dios cuando se es niño. Bendito el que descubre la voluntad de Dios cuando es joven. Pero no siempre descubrimos la voluntad de Dios cuando somos jóvenes. A veces el plan de Dios es trabajar nuestro carácter, trabajar nuestra persona, trabajar nuestra mente, y cuando estamos preparados, entonces dice Dios, tengo un plan para ti. Esto fue lo que pasó con Abraham. 75 años. 75 años que Dios lo llama, vete a la tierra de Canaán. Y mientras que llegó a la tierra de Canaán, pasaron un montón de cosas. Todos sabemos las cosas que ocurrieron. Y tardó todo ese tiempo, 25 años, en tener un niño, en tener un hijo, cuando Dios lo había dicho. Esa fue la voluntad de Dios para Abraham. Y fue una voluntad clara. ¿Lo entendió siempre Abraham? No siempre lo entendió. De hecho, tuvo dudas, igual que Sara también tuvo dudas. El viernes pasado estuvimos viendo cómo hay un momento en que los ángeles se revelan, hablan con Abraham. Abraham ve a 3 hombres que les preparan una comida y está escuchando la conversación. Sara, que está escondida, está escuchando la conversación con los ángeles, y uno de los ángeles, una teofanía, la presencia del mismo Jesús, le está diciendo, tu mujer se va a quedar embarazada, va a tener un niño, y Sara está entre las cortinas, está escuchando y empieza, bueno, no sé si fue así, pero se empezó a reír. Y los ángeles que estaban ahí lo escucharon. Y llegó un momento en que Sara dice, no, yo no me he reído. Y el ángel dice, sí, hija, sí que te he oído, sí, tú te has reído. Tuvo dudas, pero no solamente tuvo dudas Abraham, también tuvo dudas, Sara también tuvo dudas Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le dijo con 75 años, vas a tener una prole, vas a tener un niño, y tu nombre será bendecido, vas a ser bendición para toda la humanidad. Y pasaban los meses y pasaban los años. Y tuvo dudas, claro que las tuvo. Y tuvo problemas, claro que los tuvo. Y hubo un momento de conversación con Dios, y incluso quiso ahorrarle tiempo a Dios. Todos conocemos el caso de Agar. Quiso ahorrarle tiempo a Dios y quiso ir por el camino del medio. Pero Dios tuvo un plan con él. Y a veces, hermanos, Dios nos dice, tengo un plan para ti. Y nosotros, como los seres humanos somos así, queremos decir, y los creyentes también, decimos, Señor, yo quiero saberlo ya, dime el plan, dime tu plan. Qué maravilla, Señor, dime tu plan. Y eso te dice, no, yo te voy a mostrar mi plan día a día. Uy, eso es otra película. Es otra vez. Yo te voy a mostrar mi plan día a día. Porque queremos el plan, ya queremos el principio de la película y el final de la película. Pero es que lo bonito es todo lo que ocurre, todo lo que pasa entre el principio de la novela y el final de la novela, entre el principio de la película y el final de la película. Todo lo que hay en medio es el descubrimiento maravilloso de la voluntad de Dios para nuestra vida. El tren, el ferrocarril, la vía en la que Dios nos va guiando. Queremos saber antes la meta cuando todavía no hemos salido del sitio, del lugar. Eso es lo que nos pasa, que somos impacientes. Y Dios dice, te voy a mostrar mi voluntad, pero te voy a mostrar día a día. Basta cada día su propia fama. Para nuestro de cada día dándolo hoy. Y a Abraham le fue mostrando su voluntad jornada tras jornada, hasta que llegó a Canaán y hasta que tuvo a Isaac. No solamente vemos la voluntad de Dios con Abraham, la vemos también un poco más adelante, la vemos con José. Venid conmigo a Génesis, capítulo 45. Génesis, capítulo 45, versículo 5 al 8. Génesis 45, del 5 al 8, dice: Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida
me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Fijaos, otra vez encontramos aquí un plan perfecto, un plan maravilloso de Dios para José. Pero José no lo sabía. José no lo sabía. José, desde el día en que se presentó delante de los hermanos, y los hermanos dijeron, ahí viene el chivato, ahí viene el preferido, ahí viene el que nuestro papá quiere, ahí viene el vestido bonito, vamos a matarlo. Hombre, normalmente va a ser un poco fuerte matarlo. Bueno, pues vamos a meterlo, ahí vienen unos mercaderes, vamos a vendérselo. Y lo vendieron a los mercaderes. Pasaron 13 años. 13 años entre cárcel, entre aventuras, entre películas, 13 años. ¿Sabía la voluntad de Dios José? No lo sabía. Pero entre bambalinas, Dios estaba actuando. Entre fuera, Dios estaba actuando y tenía un plan magnífico, un plan precioso, un plan maravilloso, como solo Dios puede tenerlo. Pero José no lo sabía. José lo único que sabe es que sus hermanos han estado a punto de matarlo, que lo han traicionado, tuvo que ser un golpe moral tremendo en el corazón y en la vida de José. Llega allí, después el episodio de la mujer del capitán, de Potifar, en la cárcel, mil aventuras, 1000 cosas, y allí estaba. Y un día, cuando ya es el segundo hombre más importante de Egipto, ahí están sus hermanos. Mis hermanos, los que me vendieron, que me han hecho esta vida, ahí están. Vieron a sus hermanos. Y todos sabéis, al final, José llega a una conclusión. Día a día, jornada a jornada, mes tras mes, año tras año, cárceles incluido, desigualdad incluida, injusticia incluida, sufrimiento incluido. Al final, José dice, Dios me ha traído aquí. Dios tiene un plan. No le echó la culpa a los hermanos, sino que él sabía que Dios tenía un plan y lo dice de una forma muy clara. No os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros, versículo 7 también. Versículo 8, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Es decir, cuando José sale de allí y se lo lleva a la caravana de Midianitas, él no sabía cuál era la voluntad de Dios. Los hermanos tampoco, pero Dios sí. Nosotros, hermanos y hermanas, lo que tenemos que aprender es a descansar en la soberanía de Dios, jornada tras jornada, día tras día, sabiendo que Dios tiene un plan para nosotros. Y que habrá momentos en nuestra vida que podremos ver claramente el plan de Dios y otras veces tardará tiempo, como le pasó a Abraham o como le pasó a José. Pasará tiempo hasta que digamos, por eso me mudé, por eso aprendí inglés, por eso aquella familia me maltrató, por eso perdí mi trabajo, y lo entenderemos con el paso del tiempo, pero mientras que dura la jornada va a ser complicado que podamos entenderlo. Vemos que Dios tuvo un plan, un propósito con Abraham, lo tuvo con José, lo tuvo con Jeremías también. Capítulo 1 de Jeremías, versículo 1 al 5. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Y mirad lo que dice. Dice, antes que te formase en el vientre, esto es impresionante. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santificaré. Te di por profeta a las naciones. Esto es impresionante. Esto es una maravilla. Antes que te formase en el vientre, cuando tus padres estaban amando, te conocí. Antes que nacieses,
Cuando estabas en el vientre de tu madre, te santifiqué y te hice con un propósito. Te di por profeta a las naciones. Te di por profeta a las naciones. Este es el plan de Dios para Jeremías. ¿Fue fácil para Jeremías? Cualquiera que lea la Biblia sabe que no. Jeremías en un sentido, fue un profeta maldito. En un sentido, fue un profeta que le dieron por todos lados. Prácticamente no le escucharon, no se convirtió nadie con él. Israel, Judá no le prestaba atención. Estuvo en el cepo, estuvo en la cárcel, estuvo amenazado. Lo quisieron matar por cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para Jeremías fue: ve y predica a las naciones, ve y habla a mi pueblo. Y el pueblo no le escuchó. Jeremías podía haberle dicho al Señor: Señor, ya que me has llamado, ya que es tu voluntad, permíteme que tenga éxito, permíteme que la gente se arrepienta, ayúdame, Señor, a ver que yo estoy llamado con un propósito de ver a la gente que se vuelva a ti, que se arrepienta a ti, que se arrodilla delante de ti. Pero el Señor me ha llamado, estoy predicando y esto es un desierto. La gente no me hace caso, me quieren matar, Señor. ¿Esto es tu voluntad para mí? Y el Señor dice: sí. ¿Cómo? ¿Esta es tu voluntad para mí? Sí. ¿No te habrás equivocado? No, creo que no, Jeremías. Creo que no. Mi voluntad para ti, tú no entiendes, Jeremías. Tú no sabes. Pero yo sí sé. De hecho, hay un momento en Jeremías que te dice también: yo tengo pensamientos de paz para vosotros. Pensamientos de paz, de bien y no de mal. Pues lo mismo pasaba con Jeremías. Jeremías, el Señor tuvo un plan con Jeremías. ¿Fue un plan fácil para Jeremías? No. A veces, hermanos, me encuentro con personas que dicen: si yo descubriese el plan de Dios para mí, sería el hombre más feliz del mundo. No estoy yo muy seguro, No estoy muy seguro que seríamos los hombres más felices o los hombres más felices del mundo. Porque si tú supieras que Dios en su voluntad va a permitir que sufras, si tú supieras que en su voluntad Dios va a permitir que lo pases mal, si tú supieras que en su voluntad te van a triturar, ¿tú eso lo quisieras tener? ¿Tú eso lo quisieras? Porque la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios es algo bueno, maravilloso, que siempre lo es, le dice: Señor, la voluntad de Dios es que yo viva en Marbella. Qué bueno, Señor. Marbella con el solito allí, al lado de esto, pues qué bien, hay un lado. Pero a veces el Señor dice: no, yo no quiero que tú vivas en Marbella. Yo quiero que tú te vayas a Níger o a Nigeria. O yo quiero que tú te vayas a una población gitana que vive en las afueras. O yo quiero que tú te vayas a un sitio donde está la pobreza y está la maldad, que te vayas a Somalia, allí con los clanes que hay en Somalia. Y tú dices: Señor, pero ¿quieres que yo vaya? Y el Señor tiene su plan. Tiene su plan. Por eso digo que a veces pensamos que saber el plan de Dios nos va a dar felicidad. No siempre. Nos va a dar felicidad saber, eso sí, saber que estamos dentro de la voluntad de Dios. Eso sí que nos va a dar felicidad. Saber que estamos dentro del meollo de la voluntad de Dios. Y cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, aunque no intentamos, aunque nos den palo por todos lados, aunque nos persigan, aunque suframos, estamos contentos y gozosos porque sabemos: Señor, tú estás conmigo y tú me has enviado y tienes tu propósito. Tienes tu propósito en mi vida. La Biblia nos dice que Dios tuvo un propósito con Abraham, con José, con Jeremías, con Pablo. Mirad lo que dice en Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Fíjate, dice: el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. A mí me viene el Señor, aquí eso está diciendo Ananías, pero a mí me viene el Señor y me dice: Pedro, ve, porque instrumento escogido me eres tú, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y yo le digo: Señor, qué bueno, Señor.
que cuentas conmigo para llevar tu nombre a la presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos. ¡Qué bueno! Cuenta conmigo, me apunto, Señor. Gracias por llamarme. Gracias por confiar en mí. Gracias porque voy a hacer eso. ¡Qué bueno! Visitar donde están los reyes, estar en los palacios, predicar tu nombre, Señor, predicar tu nombre a la gente. ¡Qué maravilla! ¡Gracias, Señor! Si ese hubiese sido el mensaje, es tremendo. O sea, qué bueno, Señor. Pero fijaros la segunda parte. Porque le dice a Ananías, este hombre al que tú estás ahí, este hombre que yo te he mandado que hables con él, que lo vas a bautizar, este hombre, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esa fue la voluntad de Dios para Pablo. A veces vemos a Pablo y decimos, Pablo el teólogo, Pablo el escritor, Pablo el predicador, Pablo el evangelista, Pablo el apóstol, Pablo el fundador de iglesias, Pablo el intelectual, Pablo el que sabía varios idiomas, Pablo el velador de ciudadanía, Pablo que creía en los jóvenes, Pablo. Pero se nos olvida que todo ese Pablo siempre iba acompañado del sufrimiento. Del sufrimiento, del dolor. Siempre. ¿Formaba parte del plan de Dios para Pablo que hubiese iglesias nuevas? Sí. ¿Formaba parte del plan de Dios para Pablo que escribiese las epístolas? Hay 13 cartas suyas. Sí. ¿Formaba parte del plan de Dios que apostara por los jóvenes, trabajara con los jóvenes? Sí. ¿Formaba parte del plan de Dios que visitara, que viajara tanto? Sí. ¿Que diese testimonio delante de los reyes? Sí. Pero también, escucha, pero también formaba parte del plan de Dios que sufriera. Pero Dios es bueno. Claro que es bueno. Pero Dios no puede permitirlo. Claro que lo permite, ¿cómo que no? Dios permite el sufrimiento y muchas veces en la voluntad, en su voluntad, en lo que nosotros tenemos que hacer, Dios en su voluntad nos dice por aquí y por aquí vas a sufrir. No lo vas a entender, pero confía en mí. Y eso es la fe. No lo vas a entender, pero confía en mí. Y en medio de lo que está pasando, en medio de la situación que estamos viviendo, entendemos que realmente formo parte del plan de Dios. Formo parte del plan de Dios para mi vida. Te he dicho que la Biblia nos dice que hemos sido creados para darle la gloria a Dios. Tú y yo hemos sido creados para darle la gloria a Dios en todo. Nuestros pensamientos, nuestro hacer, nuestro trabajo, nuestra vocación, darle la gloria a Dios en todo. En nuestro matrimonio, como padres, como solteros, darle la gloria a Dios en todo. Te he dicho que la Biblia dice que Dios tiene un plan, un propósito para nuestras vidas. Te he puesto 4 ejemplos. Abraham, José, Jeremías y Pablo. Y mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios capítulo 5, versículo 17. Dice, Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis insensatos, fíjate, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es como si el Señor dijera, acércate a mí, ponte delante de mí, ven ante mi trono y averigua mi deseo para ti, mi voluntad para ti. Sé entendido. A veces queremos ser entendidos en cosas que no deberíamos ser entendidos. A veces queremos cosas que realmente ni nos van ni nos vienen. Pero ser entendidos en la voluntad de Dios debería ser la ocupación de nuestra vida. Entender plenamente la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra familia, para donde estemos, etc. Entendidos. La pregunta es, ¿estamos realmente siendo entendidos? ¿Queremos entender la voluntad de Dios para nuestra vida? Y una pregunta que es crucial, ¿cómo puedo entender la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo entender que realmente Dios tiene un plan para mí? ¿Cómo puedo ser entendido en saber el plan de Dios?
Una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña, que la Biblia nos enseña, es que una de las maneras que tenemos para entender la voluntad de Dios es la Biblia, precisamente. La palabra de Dios, en muchas ocasiones, en otras no. En otras tiene que ser directamente Dios obrar en nuestras vidas. Dios nos enseña a través de otros hermanos. Dios nos enseña a través de las circunstancias, a través de muchas cosas. Pero la Biblia es una de las herramientas que Dios usa, en definitiva, de su palabra. Una de las cosas que Dios usa para enseñarnos acerca de su voluntad. Mira lo que dice en Josué, en el capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Que todos conocéis de sobra. Es uno de los textos más repetidos que hay. Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fijaros que aquí se nos da una de las claves más importantes para conocer la voluntad de Dios. En primer lugar, nos dice que tenemos que tener conocimiento de la palabra. Conocimiento de la palabra. De día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. Me pregunto, ¿no será que muchos creyentes no saben exactamente la voluntad de Dios, sobre todo la voluntad revelada que Dios pone en su palabra, porque no meditamos en la palabra? ¿No será que a veces no pasamos tiempo meditando, escudriñando la palabra y nos quejamos de que no sabemos, de que Dios no se nos revela y que no sabemos lo que tenemos que hacer? ¿No será porque pasamos muy poco tiempo con la Biblia? ¿No será porque pasamos poco tiempo leyendo, meditando, escudriñando, memorizando, guardando la palabra de Dios en nuestra vida? Porque nos dice que el conocimiento de la palabra parte de meditar en la palabra. De día y de noche meditarás en la palabra. Bienaventurado el creyente que lee y medita en la palabra. Bienaventurados los jóvenes que leen y meditan la palabra. Bienaventurados los matrimonios, los esposos que leen y meditan la palabra. Bienaventurados los responsables de iglesias que leen y meditan la palabra. Que no creáis que todos los responsables leen y meditan la palabra. Bienaventurados los hombres y mujeres que aman al Señor, que meditan en la palabra, que guardan la palabra. Porque fijaros que aquí una de las claves que nos está diciendo es el conocimiento de la palabra. La segunda clave que aquí nos dice, que es inevitable, es la obediencia a la palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Me sorprende mucho, muchas veces me encuentro con creyentes que están con las medallitas, con la cosa, soy doctor en la palabra. 8 años de seminario. Conozco el arameo, el hebreo, el griego. Soy profesor de exégesis del Nuevo Testamento. Soy doctor en filosofía. Me encanta cuando la gente hace, porque ellos mismos se leen, la gente los ve muy altaborrey, pasa que no los reímos delante de ellos. Hay gente que te dice, yo conozco la palabra, yo conozco la palabra, yo conozco la palabra, yo sé de la palabra. Pero después tú los ves actuar, después tú los ves andar, después tú los ves hablar y tú dices, tú conoces mucho la palabra, pero la palabra abunda poco en tu corazón. Tú conoces mucho la teoría, pero no vives la práctica de la palabra. Porque la práctica, la enseñanza de la palabra, Dios no desea solamente que leamos la Biblia. Estamos engañados con eso. Lo que Dios desea es que vivamos la palabra. Lo que Dios desea es que guardemos. Dios nos ha dado la Biblia para ser felices. Dios nos ha dado la Biblia para conocerla. Dios nos ha dado la Biblia para andar en su voluntad. Dios nos ha dado la Biblia para actuar realmente como Él quiere, para conocerlo y vivir. El otro día, el viernes, Mari Carmen decía, se alabe en esto el que se ha de alabar, en conocerme y entenderme. El valiente se puede alabar su propia valentía, el sabio su sabiduría, el rico la riqueza. Pero el Señor dice, pero lo más importante es que me conozcas y que me entiendas. Dios se ha revelado para que le conozcamos, para que le entendamos, para que le vivamos. Para que le vivamos. Que no solamente conozcamos teología, que no solamente sacamos un máster en esto, que no solamente sepamos lo que tenemos que hacer, sino que vivamos la palabra, que conozcamos la palabra.
Y el Señor le dice a Josué, conoce la palabra, pero obedece la palabra para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Pues el resultado del conocimiento y de la obediencia será, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces hará prosperar tu camino y entonces te saldrá bien. Primer paso, meditar en la palabra. Segundo paso, vivir la palabra. Tercer paso, mi trabajo en ti. Entonces estas cosas te irán bien. Tú lee la palabra, medita mis instrucciones, tú vive mis instrucciones, vive la palabra y yo me encargaré del resto. Yo me encargaré del resto, dice el Señor. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Tuvo problemas Josué? Sí. Si tú lees el libro de Josué, tú podrás ver que tuvo muchísimos problemas. No siempre fue fácil para Josué. Si Moisés lo había pasado mal con el pueblo, criticándole, murmurando acerca de él, Josué, que fue su sucesor, tampoco lo pasó bien, porque tenía que repartir la tierra con las tribus, con las 12 tribus. Unas tribus eran mayores, otras tribus eran más pequeñas. Y en cada tribu tuvo que decir, tú aquí en esta parte, Neftalí, tú aquí, Dan, tú aquí, y Benjamín, tú aquí. Y no todo el mundo estaba contento, hubo problemas, hubo dificultades, hubo situaciones complicadas. Pero el Señor le dijo a Josué, y todo te saldrá bien. Tuvo sus problemas, tuvo sus dificultades, tuvo sus enemigos, tuvo sus enfrentamientos, tuvo sus dudas. Pero todo le salió como el Señor le había dicho. Porque leyó la palabra y obedeció la palabra. Y el Señor le fue enseñando y guiando y dándole las instrucciones para que todo fuese bien y prosperase en su camino. Hermanos, Dios nos ha creado con un propósito. Dios tiene un plan para nosotros. Y la lectura y la meditación de la Biblia nos ayudará a entender y conocer la voluntad de Dios para nosotros. Y termino con este salmo tremendo, Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8, que te animo a que lo memorices. Salmo 138, versículo 8, dice así. Jehová cumplirá su propósito en mí. Podría leer el resto del versículo, pero me voy a quedar aquí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Créetelo. Créetelo. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios, en su plan para mí, lo cumplirá, como lo cumplió con Abraham, como lo cumplió con José, como lo cumplió con Pablo, como lo cumplió con Jeremías y como lo cumplirá contigo. ¿Lo verás todos los días? No. Ya me gustaría decirte que tú vas a ver la voluntad de Dios todos los días en tu vida. No. Pero jornada tras jornada, día tras día, marcha tras marcha, desde que tú sabes, desde la pista de salida hasta que llegues a la pista de entrada, hasta el final de la meta, en ese tiempo, en la trayectoria, Dios te irá indicando su voluntad. Muchas veces lo verás claro en la palabra, y la Biblia es muy clara en infinidad de cosas. Pero otras veces el plan concreto de Dios en tu vida no lo vas a ver, no lo vas a percibir, pero lo vas haciendo y Dios te está mirando. Y Dios te está diciendo, aunque no lo entiendas, José, aunque no entiendas que estás en la cárcel, yo te he puesto ahí, José. Señor, que tú me has puesto aquí en la cárcel. Yo te he puesto aquí en la cárcel con un propósito, que salves la vida de Israel. Tú ahora no lo ves, José, pero lo verás. Yo te he puesto aquí, Abraham. Señor, que son 75 años. Sí. Pero yo tengo un propósito contigo, Abraham. Yo tengo un propósito que va a tardar un poquito, Va a tardar un poquito. Vas a tener que tener paciencia, Vas a tener que tener paciencia. Y muchas veces no la tenía. Pero el Señor estaba en el momento adecuado, la situación adecuada, empujándolo, dándole la fuerza para que siguiera adelante.
Jeremías, vas a predicar. Señor, voy a predicar, ¿sí? Oh, qué bien, la gente se va a convertir, Israel va a cambiar. No, Jeremías, no. Que no van a ir por los hijos. La gente va a pasar a mal. Señor, el pastor llama. O sea, sí, esta es mi voluntad para ti. Esta es mi voluntad para ti. Tú tienes un propósito, yo te he diseñado para esto. Y sabrás el porqué. Y Pablo pasa exactamente igual. Predicarás a reyes, predicarás a príncipes y estarás allí. Pero tú vas a padecer, Pablo. Vas a padecer mucho por mi nombre. Ese es mi plan para ti. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que venga una persona muy rica ahora y diga: Yanira, tengo un plan para ti. Y se saca el hombre su billetera, su cheque, y dice: Yanira, 50 millones de euros para ti. Este es mi propósito para ti, mi voluntad para ti. Y Yanira hace así: ¿cómo? 50 millones de euros. Y Yanira: ojalá hubiera alguien, ¿verdad?, que diga 50 millones, esto, ¿no? O alguien que te diga lo bueno que tú quieres tener, ¿no? Que diga alguien que diga: tengo el elixir de la vida y vas a vivir, Francisco, si te tomas esta pócima, si te tomas esto, vas a vivir 250 años. Lo bueno es que vas a vivir 250 años. Lo malo es que vas a seguir trabajando en el campo, pero bueno, 250 años. Y tú dices: ¡wow! ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena voluntad! Ojalá, ¿verdad?, que la gente nos diera cosas maravillosas, cosas preciosas, pero Dios dice: tengo un propósito para ti, mi voluntad es para ti. Muchas veces te reirás y lo pasarás bien, y disfrutarás y sentirás mi presencia, pero otras veces lo vas a pasar mal. Pero no te preocupes, porque yo estoy contigo. No te preocupes, porque mi plan es así. Y yo soy Dios. Y mi plan siempre es perfecto. Y cumpliré mi propósito en ti. Tengas 15 años o tengas 120. Pases por la universidad o no sepas leer. Independientemente del país donde nacemos, de la situación que vivamos, el Señor dice: yo tengo un propósito para ti. Y se va a cumplir. La pregunta es: ¿lo creemos? ¿Lo creemos? ¿Creemos que Dios tiene un propósito para nosotros? Y la respuesta es sí, debería de ser sí, claro que sí. Claro que sí, que Dios tiene un propósito para nosotros. La semana que viene continuaremos. Durante varios domingos predicaré sobre el tema de la voluntad de Dios. Pero hoy hemos abierto una introducción a un tema muy complejo, muy difícil y muy hermoso también. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a que cada día podamos decirle: cumple tu propósito en mí.